Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo una hora con muchos temas, algunos de ellos bastante polémicos, como lo que refiere al uso del transporte público, sobre todo a partir del día lunes. En instantes nada más vamos a estar en comunicación con el señor Claudio Mor, pero yo te presento el informe de esta jornada. Vamos a compartirlo. Hemos conversado con las autoridades del COE y del COX sobre las condiciones del transporte y visto que se viene el inicio de clases, así que le hemos podido plantear la capacidad que tiene el transporte, las necesidades de readecuación y sobre todo hacer mucho hincapié en las necesidades que tenemos de parte de los usuarios para colaborar en esta lucha contra la pandemia. Esperaba que esta sesión de hoy pudiera, aún con un método extra reglamentario y excepcional, aprobar un pedido de informe que hice para que el ministro de Salud Pública presente la nómina de los vacunados hasta ahora en la provincia y que nos diga cuándo van a terminar de vacunar a los mayores de 70, cuándo al personal de salud, cuándo empiezan y cuándo terminan con los docentes. La paritaria tiene que ser un diálogo entre las propuestas del gobierno y la comunidad educativa. Bueno, y como te decía al inicio del programa, nos vamos a una comunicación, a un contacto con el señor Claudio Mor, presidente de SAETA, con quien queremos dialogar, ¿no?, acerca de este esquema que se ha trazado justamente por el inicio del ciclo lectivo, previendo que exactamente el día lunes las clases arranquen. También vamos a estar dialogando con docentes autoconvocados. Ya saben que mañana hay una asamblea, así que bueno, seguramente ahí se terminarán de definir otras cuestiones. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches. Claudio, te quería consultar acerca de esta decisión, si nos podés comentar cómo se va a manejar a partir del día lunes. Hay muchas dudas al respecto, ¿no?, sobre todo planteos puntuales. La gente nos está señalando, por ejemplo, aquellos abogados en ya turnos de audiencias que están dadas para el día lunes, por ejemplo, a las 8:30, cómo pueden hacer. Así que, bueno, como te decía, los planteos son distintos, son disímiles, hablan de distintas particularidades, así que todo eso para que nos expliques. Hola, Mabel, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación y la oportunidad. Bueno, tal cual como hemos venido conversando y lo venimos planteando sobre la necesidad de readecuar el sistema de transporte, el COE ha determinado el día lunes sobre la franja horaria de las 7 de la mañana a las 8:30 de la mañana, van a subir personas vinculadas al sistema educativo. Esto tiene que ver con alumnos acompañados de sus papás, docentes, directivos y también personal esencial, como seguridad y salud, y en el caso de salud, salud ampliada, todo lo que hace a la salud, y tiene que ver, la gente lo va a entender, aquellas personas que habían recibido de SAETA sus tarjetas azules identificatorias en aquel momento. ¿Qué es lo que va a pasar con este sinnúmero de planteos que yo te mencionaba recién, ¿no? Por ejemplo, hay muchos jubilados que cuando necesitan ir a cobrar no tienen un turno específicamente dado, sino que les corresponde por la franja, por la terminación de DNI y demás, y que también me hacían llegar esa consulta, como recién te planteaba el caso de los abogados, ¿no?, que referían, digamos, y que nos hacían también llegar los mensajes antes de que inicie el programa. Bueno, esto tiene que ver, y vamos a darle un antecedente a la gente de por qué se toma esta medida. Estos últimos días, la demanda en el transporte público ha crecido mucho. Esta semana hemos estado en el orden de los 275.000 viajes. La verdad que hay que tener en cuenta que desde el próximo día lunes vamos a tener todas las unidades posibles en la calle, pero con el condicionamiento que tenemos para transportar personas. Recordar que solo podemos llevar a personas que van sentadas, más 10 de pie. Estamos hablando de aproximadamente 35 a 40 personas en los coches. La capacidad se va a ver superada y por ende el conflicto se va a dar porque muchas personas van a quedar en la parada esperando. Entonces había que replantear de alguna manera. Seguramente es una situación o una determinación que no todos comparten, que es incómoda, pero lo primero es decir que estamos trabajando por la salud de los salteños y recordarles que el colectivo es un ámbito con muchas posibilidades de contagio y lo que debemos evitar es la aglomeración de personas. Máxime aún teniendo en cuenta que en los últimos días se vienen sumando los casos en nuestra provincia y en nuestra ciudad capital. Entonces debemos ser muy cuidadosos con esto.
Bueno, justamente planteaban, ¿no?, acerca de esto, cómo hace la gente, dice que trabaja y entra a las 8:30 y no tiene posibilidad de pagar otro tipo de transporte como un taxi, y así se repiten, como te decía, los distintos planteos, obviamente, que tiene la ciudadanía y que piensa que la medida, obviamente, lo va a terminar afectando, va a terminar impactando en ellos. Ustedes han sugerido que los distintos lugares de trabajo puedan readecuar de alguna manera su horario, no hay esta determinación, digamos, o esta limitación que se pone entre las 7 y las 8:30 para el regreso, ¿no?, para el retorno. Así es. Entendemos, como te decía, la incomodidad de mucha gente, pero bueno, era necesario esto. ¿Por qué? Porque naturalmente, ante la imposibilidad de transportar a todas las personas, muchos iban a quedar en las paradas. Yo he hablado con diferentes empresas y desde el Gran Bur, desde el gobierno, se estaba hablando con las diferentes cámaras y entiendo con los diferentes actores para tratar de reacomodar esta demanda y correr los horarios. Es más, la propia administración pública está postergando el ingreso en que los empleados públicos provinciales, y así también lo ha hecho la municipalidad por una noticia que he leído, va a permitir que ingresen a las 9 de la mañana. Básicamente es decir que tenemos que ser más solidarios porque el contexto así nos obliga. Aquello que conocíamos como la normalidad ya no es desde que llegó la pandemia. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes, porque si no vamos a obtener los mismos resultados, y los resultados ya los conocemos, los vivimos en el 2020 y la verdad que no han sido para nada satisfactorios, ni desde el hecho más simple de estar aislados, encerrados, ni los perjuicios económicos más grandes que se han generado. Por lo tanto, la medida tiene la incomodidad de la modificación horaria, pero fundamentalmente el prevenir no volver a lo que hemos vivido el año pasado. De la gente que necesita viajar, bueno, nosotros vamos a toda la flota para que puedan viajar. Bueno, y otra de las cuestiones es que los menores pueden viajar acompañados por un adulto, pero ese adulto va a tener que retrasar su regreso o si necesita hacer otro viaje para ir a trabajar, por ejemplo. Sí, van a tener que viajar solamente cuando estén con niños, así lo dispuso la reglamentación, y luego postergar el viaje para después de las 8:30. Y en el caso de los jubilados, recordar que ciertamente, y debo ser honesto, tienen un hábito, si bien no tienen turnos, pero tienen el hábito de hacer las cosas temprano, y lo importante es recordarle que pueden salir después de las 8:30 de la mañana, y estamos valorando cuáles van a ser sus horarios, porque además recordemos que estamos hablando de un segmento de altísimo riesgo de contagio y de vida, porque es el segmento que más ha sido impactado por la pandemia en términos de vidas perdidas. Entonces, lo que no queremos es que los jubilados y los pensionados fundamentalmente estén en las horas pico y de aglomeramiento. Respecto del día, que vos también me preguntabas, comentarte que no nos pasa este tema de tener sobrecarga. Solo se da en esta hora de las 7 de la mañana a las 8:30 de la mañana. El resto del día, los regresos están de alguna manera redistribuidos naturalmente, pero siempre lo estamos observando y obviamente vamos a ir valorando. Y a esto respondo con muchas consultas que nos llegaban porque hacíamos diferencia con los alumnos de la mañana y los de la tarde. Y es que la alta demanda, como pasa, y lo sabemos todos en muchas ciudades del mundo, sobre todo del primer mundo, que la hora pico en el transporte los alcanza. Bueno, nosotros queremos hacer algo diferente, aun cuando incómodo, para, como digo, no volver a lo que ya hemos vivido. ¿En qué medida hay un plazo establecido para que esto se lleve a cabo? ¿Va a ir variando, modificándose en la medida que haya una población más extensa que esté vacunada, digamos? Porque también me imagino que se van a ir merituando distintas circunstancias y obviamente el avance o no de la pandemia. Fundamentalmente esto que vos decís es muy situacional. Si los casos no aumentaran, si los casos descendieran, si las camas bajaran en su ocupación y en los últimos días han venido subiendo, bueno, será otra la determinación y podremos liberar también teniendo en cuenta la demanda. Lo que no puede pasar es que tengamos, como se veía años anteriores, 70 u 80 personas en un coche. Eso es un riesgo altísimo para el ámbito de la salud. Entonces, todo va a depender de cómo nosotros como individuos nos comportemos, cómo acatemos las normas, cómo llevemos adelante los protocolos, cómo el virus se comporte de acuerdo a lo que nosotros hagamos. Yo creo que si hacemos lo que corresponde y nos cuidamos, y aunque sea difícil y aunque renieguen contra Saeta, si hacemos lo que debemos hacer, seguramente vamos a dejar atrás rápido la pandemia y vamos a poder recuperar la nueva normalidad. Bueno, ahí está un poquito para tener el resumen y tu palabra fundamentalmente. Claudio, muchísimas gracias por atendernos en esta noche. Por favor, gracias a vos, Mabel, como siempre.
Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Así pasaba Claudio Mora, entonces presidente de Saeta, comentándonos, ¿no?, estas modificaciones que van a estar rigiendo desde el día lunes y que para muchos obviamente significa un obstáculo. Están también las explicaciones en torno a lo que significa la pandemia y evitar la aglomeración, ¿no? Algo que obviamente todos tenemos que cuidar que no ocurra. Está Claudio El Placa con nosotros porque también otro de los temas polémicos de la semana y que se disparaba justamente el viernes de la semana pasada tenía que ver con la vacunación VIP, ¿no? A nivel nacional, obviamente esto fue detonando que también en las provincias vayan surgiendo distintas situaciones, se hagan eco de esto y un pedido del Partido Obrero específicamente para que se conozca el listado completo de aquellas personas que han sido inoculadas en nuestra provincia. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, contame un poquito, ¿no ha tenido eco este pedido que era bastante detallado en el sentido de que no se te ha brindado la información que vos requerías, ¿no?, y que has planteado ante la Cámara de Diputados justamente cuando se hablaba o cuando se abordaba el tema de la reforma constitucional? Sí, mirá, la verdad que es muy grave la situación porque es claro, ya todos los indicadores, los datos de la realidad muestran que Salta también tuvo su circulación VIP de las vacunas o por fuera, digamos, de los criterios que sanitariamente están establecidos, las prioridades de los mayores de 70, del personal de salud. Ya hay una causa penal y una investigación sobre 50 vacunas aplicadas en el CIF y hay imputados. Ya ha habido incluso un pedido de la Justicia Federal para que se publique. Y ya hay provincias como la de Jujuy que han tenido que establecer por decreto que se publiquen las listas. Y tenemos un ministerio que, en línea con lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados y el oficialismo, ya ha dicho que no quiere dar a conocer. Hay un texto de la directora de epidemiología donde ante un planteo de la gente de Tartagal ha dicho que esa información es información que no puede hacerse pública. Mintiendo, porque legalmente acá no se trata de hacer pública la enfermedad de alguien. Aquí lo que queremos saber es, en personas sanas, quién accedió a la vacuna. Claro. Eso es una ¿Quiénes que no están pública, cumpliendo los parámetros? ¿Cuál es lo dramático de esta situación y que retrata todo un régimen de privilegios, de acomodos, de utilizar la cosa pública como si fuera privada, que está detrás de este problema de la vacunación? La vacuna es un bien escaso. En el mundo tenemos una tragedia porque las grandes potencias concentran... De la mala prensa pasó a ser lo más requerido, obviamente, porque la vacuna es sinónimo de vida. Entonces, claro, aquellos que en algún momento pensaban o la denostaban simplemente, ahora saben que es valiosa y que todos la necesitamos. Pero además, ¿no?, vemos en el mundo una situación terrible porque en el medio de esta situación de muertes de miles y millones de personas por la pandemia, las vacunas siguen siendo un negocio, las patentes son privadas, los laboratorios privados están haciendo negocio como nunca, no se liberan las patentes como reclama el Frente de Izquierda para que la puedan producir todos los países. La Argentina podría producir vacunas y no las produce solo porque está el límite que impone el negocio, que está por encima del interés general de la salud pública. Las vacunas que llegan en ese contexto son muy poquitas a la Argentina, es un bien escaso y en medio de la escasez vemos la vergüenza de los funcionarios utilizando la vacuna como si fuera propia. Y no quieren dar a conocer las listas. Claro. Es una vergüenza. Quiero llamar la atención de la gravedad de esta situación, que también está en Salta, y por eso me votaron en contra el miércoles, ¿no es cierto?, de dar a conocer esa nómina. Entonces, aquí tenemos que tomar el peso de la situación porque estamos muy lejos de haber superado la pandemia. Crecen los casos. Todos pronostican que vamos a tener un nuevo brote. El gobierno está queriendo armar una normalidad que no están dadas las condiciones. Uno de esos aspectos es la vuelta a clases el día lunes. Recién tuvimos una entrevista con el tema de transporte que va a ser todo un conflicto porque evidentemente, habiendo los niveles de pandemia que tenemos, no se puede pretender normalizar toda la actividad económica y la educación. O tendrían que disponerse de medidas excepcionales, por ejemplo, para el transporte. Porque lógicamente los patrones privados el día lunes a la mañana le van a decir al trabajador, usted viene a la hora que yo digo. Y yo ya lo vi el año pasado y tenía infinidad de denuncias y de quejas de trabajadores que tenían que pagarse remises. Bueno, pasó mucho con la gastronomía, por ejemplo, ¿no? Con el sector gastronómico. Y se le iba la mitad del sueldo porque los patrones no se hacen cargo de esos costos. Vamos a tener un conflicto muy importante. El lunes los docentes son convocados a ir a trabajar, pero no hay ni testeo ni vacunas.
Y cualquier plan de vacunación... ¿Hay algún tipo de control, digo, en cada escuela? ¿Se va a tomar la temperatura? Dicen que va a haber un termómetro. Dicen que va a haber un termómetro. Pero no hay ni testeo ni vacuna. Yo, si fuera docente, ahora estoy en licencia porque soy parlamentario, pero si tuviera que ir el lunes, estaría con una preocupación muy seria porque podés ser asintomático, podés ser un portador asintomático. No están dadas las condiciones, están forzando un inicio de clases sin los requisitos, sin los recursos, con los edificios de malas condiciones y también sin el sueldo docente. Acá se va a hablar seguramente en este programa, pero quiero decir que es un forzamiento de un régimen que además cada vez la gente le cree menos, porque, por ejemplo, el ministro de Salud de Salta no solo no nos quiere contar la lista, sino que esta semana salió diciendo que había nombrado a su hija en el ministerio al mismo tiempo que están echando a los enfermeros COVID del San Bernardo. Y consideró que era un derecho de él porque tenía un arreglo con Sáenz. Si alguien considera que los cargos de la administración pública los puede manejar así, ¿cómo habrá manejado la vacuna este ministro? Bueno, pero esto desnuda, digamos, una circunstancia que se vive siempre, ¿no? Dentro de la administración pública provincial y municipal, digamos, y en todos los estamentos, que el mérito o el orden de mérito para los ingresos no se cumple de esa manera, sino que más bien tiene que ver más que nada con tener un contacto, tener a alguien que conocido adentro, digamos, esto es una realidad. Por ahí el ministro Esteban lo ha desnudado. Hemos tenido una exposición pública de que quien está como ministro de la Salud considera que es normal y natural hacerlo de esta manera. Y entonces, ¿cuántas otras situaciones a la hora de una situación de escasez como la de las vacunas, cuánto le golpearon la puerta al ministro para que haya un acceso a las vacunas por fuera de la norma? ¿Cuántos habrán sido? Claro, cuando uno piensa, por ejemplo, lo que ocurrió con el CIF y esta investigación, Claudio, que vos mencionabas, uno considera, bueno, pero el CIF puede tener personal de alto riesgo por la tarea que lleva adelante. Ahora también ahí se habla de un uso discrecional de la vacuna que no está meritada por la situación epidemiológica de ese sector de personas que fueron inoculadas, ¿no? Y falta una enorme cantidad de personal de salud y de los mayores de 70 no van ni 5.000. Vacunados sobre 80.000 que hay en la provincia. Y los docentes son 33.000 y no hay ninguno vacunado. Entonces, llamo la atención sobre esta situación. No vamos a parar hasta que se publique la lista. ¿Por qué? Porque no es simplemente escrachar a alguien porque se vacunó fuera de la norma. Esto recién empieza. Necesitamos que la vacuna esté bajo el control de los médicos, no solamente la aplicación, sino la distribución y que haya una información pública permanente de este bien escaso. Y necesitamos que si alguien se vacunó por fuera, sea sancionado. Y mi opinión personal es que este ministro no tiene condiciones para seguir. Está desautorizado para seguir dirigiendo el Ministerio de Salud. Bueno, te cuento, paso algunos datos que nos enviaban en esta jornada acerca de la vacunación COVID-19 para mayores de 70 años. Dicen que a mediados de la próxima semana se va a informar la fecha de nuevos turnos porque hay como mucha demanda y mucha desesperación, además de los adultos mayores que nos hacen llegar obviamente su notificación de que no han conseguido, de que no hay turnos disponibles y demás, o de que no encuentran, por ejemplo, en el lugar para el cual están buscando, ¿no? Y también me hacen saber que ya se asignaron 12.000 turnos justamente para los mayores de 70 años, que bueno, que campaña que se ha iniciado con los geriátricos y que la semana pasada se lanzaba con mucha convocatoria y obviamente con mucha desesperación también de este segmento etario, ¿no? Sí, la situación es de mucha desesperación porque son los que están en la zona más crítica. Yo he visto muchas denuncias de que llamando a ese teléfono no se accede a los turnos o que siempre está superado. Es más complejo el 148, realmente la página web, lo digo por experiencia propia porque he tenido la posibilidad de sacar turnos para varias personas, es mucho más accesible, pero impone la limitación al adulto mayor que no maneja las nuevas tecnologías de tener que depender de otra persona. Pero te quiero decir, he leído unas declaraciones del gobernador Sáenz sobre este tema, que son de un cinismo muy grande, porque Sáenz dijo, si conoce algún caso, denúncielo. No, Sáenz, usted es el gobernador, tiene que dar a conocer la lista, porque usted es el responsable, la cabeza del gobierno, para que todo el pueblo de Salta sepa qué se hizo con las vacunas. Y la misma responsabilidad tenía el presidente de la Cámara, decir que la Cámara de Diputados en 48 horas traiga al ministro de Salud y que todo el pueblo de Salta, a través de los diputados y de esta exposición pública, conozca lo que pasa y tenga clara qué expectativa va a tener o no va a tener.
¿Cómo crees que va a seguir esto? Porque ahora supuestamente en este orden, obviamente los docentes han ingresado también y se habla de que próximamente se los empezaría a vacunar. Una promesa que estaba dada justamente para el mes de febrero para que las clases pudieran iniciarse con cierta tranquilidad. Mirá, dicen ahora que las vacunas chinas se destinarían una parte a los docentes. Los docentes son 1.400.000 en el país. Quiere decir que hace falta como 3 millones de dosis, ¿sí? Las que llegan son cerca de 1 millón y no sé, no me queda claro que sean todas para la docencia. Es decir que el cronograma será largo. Una de las cosas que yo pregunto en este pedido de informe es justamente cuándo empiezan y cuándo terminan con los docentes. No hay ninguna certeza y tampoco hay testeos. ¿Qué pasa con personal de seguridad? Porque también recordemos que muchas bajas se dieron en ese sector, todos hemos conocido distintas historias muy conmovedoras, ¿no?, de familiares que hablaban justamente de esta exposición, de que han sido también parte de esta primera línea frente a la pandemia y que no se los había atendido de la manera correcta ni se les había brindado en su momento los elementos necesarios para poder resguardarse. Sí, tampoco están en ese sector y está todo el sector de los trabajadores, que ya el año pasado fueron forzados a volver a trabajar y que tuvieron que, mediante huelgas como en el sector minero, imponer los controles PCR antes de subir y bajar a la mina, y eso paró, pero fue un resultado de una acción obrera, el imponer de que se hagan los controles de PCR a la subida y a la bajada de la mina. En Salta se controló y Jujuy no, porque no hubo eso, no hubo una acción obrera. Ahora de nuevo estamos ante el mismo problema. Los docentes, los papás, que están forzados o se les plantea un forzamiento para volver a clases, tiene que reclamar el derecho de controlar ellos, primero que estén todas las condiciones para que recién allí pueda haber clases, y en segundo lugar, tiene que haber comisiones de fiscalización de padres y docentes, comités de seguridad, que digan, esta escuela no puede funcionar porque falta esto, y no tiene que funcionar si los que de la propia comunidad educativa señalan el problema. Así fue como hicieron los mineros, así se hizo en muchos lugares de trabajo, en donde el propio trabajador fue el garante de que el volver a una actividad no iba a terminar siendo un contagiadero. No queremos escuelas que sean un contagiadero. Tiene que haber una iniciativa desde abajo. El movimiento de los docentes autoconvocados expresa esa voluntad de no dejarse llevar de la nariz a una aventura. ¿Qué pensás que puede ocurrir? Porque digo, ya hay experiencias de que las escuelas se tienen que cerrar, desinfectarse en su totalidad nuevamente, porque incluso se ha dado con el tema de las inscripciones, digo, cuando todavía no hay una concurrencia masiva, ¿no? Mirá, ya vendrán docentes a contarlo con más detalle, pero el protocolo que ha armado el gobierno hace agua por todos lados. Es decir, tiene muchas incoherencias cuando explica cómo se va a actuar cuando haya un caso de contagio, cuando plantea la organización interna en la escuela. No es un protocolo que dé garantías. A los papás les llamo la atención. Hay que intervenir en ese proceso. Hay que exigir las condiciones, si es que se retoman las clases, exigir las condiciones para que las escuelas no sean, como te digo, un contagiadero. Antes de ayer hubo una movilización muy importante de organizaciones de trabajadores, desocupados, estuvo el Polo Obrero y otras organizaciones, y fueron a exigirle estas cosas al director de enseñanza primaria, y fueron a exigirle que se designen los ordenanzas, y resulta que están designando ordenanzas que son esclavos, no tienen derechos. Yo a este programa he venido muchas veces el año pasado y he planteado que faltaban 1.600 ordenanzas. No los están nombrando, no están cubriendo los cargos de los que se jubilaron con el salario que corresponde, con la planta permanente. Están poniendo ahora jefes, planes sociales que cobran 10.000 pesos, no tienen RT, no tienen ningún derecho y van a trabajar muy intensamente porque el protocolo dice que los niños salen del aula, entre la ordenanza a limpiar, antes de cada recreo se tiene que limpiar los baños. Es una actividad para mucha gente para tratar de mantener la higiene en las escuelas. Entonces el gobierno está eligiendo el camino más fácil de no poner la plata que hay que poner, de no poner los recursos humanos que hay que poner para recuperar en buena medida el año perdido. Entonces la clave es la iniciativa desde abajo. La clave es la iniciativa de los papás, de los estudiantes, para que haya conectividad, que no la hay, para que no tengamos un nuevo año perdido. Y también la clave es la iniciativa de abajo para que no se malversen las vacunas. Es un mismo problema en definitiva. Los de arriba, los que gobiernan, cada vez dan más muestras de que no pueden garantizarnos la vida, los salarios,
que aplican un ajuste económico contra la mayoría del pueblo, que son corruptos, que son incapaces de exhibir públicamente sus decisiones, por ejemplo en el tema de la vacunación. Así que acá lo que tiene que venir es la iniciativa desde la clase trabajadora, desde los estudiantes, para tomar cartas en el asunto y plantear nuestra propia salida. Y un mayor control ciudadano también, ¿no? Y mayor compromiso. Claudio, muchísimas gracias Por como favor. siempre. Que tengas buenas noches. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Al llegar a tu casa, en el transporte público y al ingresar a locales comerciales y gastronómicos, lávate las manos y usa alcohol en gel. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Cuando acudas a lugares públicos, mantené siempre la distancia social. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Seguimos acompañándote y ya está Nicolás Kripper con nosotros para hablarnos un poquito acerca de cómo se viene trabajando también en relación a nuestros animales en la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Hay una proyección muy ambiciosa desde la Municipalidad de la Ciudad de Salta y queremos conocer el detalle acerca de esto. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mabel. Buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, súper interesante los planteos que se hicieron, tiene que ver también con la salud de la población en general, no solamente de la protección hacia nuestros animales, sino también con un ámbito más complejo, ¿no? Así que me gustaría que nos cuentes los detalles, porque se habla de muchas castraciones, Sí. Por eso decía que era también como una cuestión, como un horizonte también muy, muy grande que se pone la municipalidad en este año particularmente, y además seguir trabajando acerca del bienestar animal. Así es, bueno, este programa que es el de castraciones gratuitas, esto es muy importante decirlo, como las vacunaciones antirrábicas, ha sido una decisión política de la intendenta profundizar todo lo que hace, porque hay un problema que existe, que es esta sobrepoblación de los animales de compañía, tanto lo que son los felinos como los caninos. Sigue existiendo, ¿no? porque en algún momento los veterinarios nos decían que faltaban cachorradas, por ejemplo, que no encontraban tantos, y que eso tenía que ver justamente con las grandes campañas que se habían hecho, ¿no? En los últimos años en la ciudad. No, estamos con una sobrepoblación, esto es una realidad, de acuerdo a distintos elementos que tomamos como base, ya sea los informes de primer nivel de salud, como también de la policía, en cuanto a mordeduras, como así también los recorridos por los distintos barrios, podemos entender que estamos cerca de los 230.000 animales en la ciudad de Salta, lo cual habla de que hay que intervenir inmediatamente, pero siempre defendiendo la vida. Esto es una decisión de la intendenta Bettina Romero, por eso, y en esto quiero insistir, el año pasado, cuando iniciábamos en marzo las castraciones, nuevamente con el móvil, visitando los distintos barrios de la ciudad, nos agarró la pandemia. Fue necesario retirar el móvil, pero así también, apenas hubo distanciamiento, hicimos la presentación ante el comité operativo para lograr la aprobación del protocolo. Se redujeron las cantidades de castraciones que se pueden hacer en el móvil para evitar que la gente se agolpe en el lugar. Se interpuso la necesidad de hacerlo con turno previo, vía WhatsApp o otras herramientas virtuales, y salimos a los barrios. De esa forma logramos 15.300 castraciones en un año con marco de pandemia. Queremos que este programa evolucione.
Hay una decisión de la intendenta Bettina Romero y que nos ha pedido llegar a las 20.000 castraciones. Y el número no es caprichoso. Lo que nos piden desde la Organización Mundial de la Salud es como mínimo todos los años intervenir al 10% de la población que tenemos con las castraciones. Así que vamos a hacer estas 20.000. Tenemos el móvil de castraciones y también tenemos 5 puntos de atención en los cuales no solo se realiza visita, atención en los consultorios, como por ejemplo el hospital en calle Lavalle 542, sino también hay turnos para castraciones en el hospital. Los vecinos que viven en zona norte pueden acercarse al SIC de Unión. Ahí tienen turno también de lunes a viernes, de 8 a 13 para castrar sus mascotas y vacunar antirrábicamente, algo que es necesario todos los años. Los vecinos de zona este pueden acercarse por el SIC de Constitución y los vecinos de zona sur tienen 2 alternativas. Uno, el SIC de Limache, que está muy lindo ahí en la ruta 21 y que tiene una muy buena atención como cada uno de estos espacios. Y el otro en el centro de adopciones, que hemos encontrado que por ahí el turno tarde del hospital que atiende de 8 de la mañana a 20 horas, se veía totalmente saturado, así que hemos decidido abrir castraciones por la tarde ahí, así que no hay excusa para no castrar tu mascota, porque cuando hablas de castrar, hablamos de un método pacífico de solucionar esta sobrepoblación. ¿Y qué buscamos con esto? ¿Sí? Tener una ciudad controlada, tener menor cantidad de índices de accidente o mordedura de perro, accidentes de tránsito que se dan cuando los animales se acercan a los vehículos. ¿Qué buscamos con esto? Que las calles estén más ordenadas, que tengamos menos bolsas de basura rota. ¿Qué transmitimos con castraciones? Mejor vida para los animales, menor posibilidad de enfermedades que pueden generarse. Un animal que está en mejores condiciones de cuidar tu casa. Esto está demostrado y lo dicen siempre los veterinarios. Y lo más importante es que, además de mejorar la vida de ella, hacemos un orden en lo que es la planificación de la vida de nuestra mascota. Porque en algún momento tenemos que optar porque esa hembra no tenga cachorros o no cruzar a nuestro macho y buscar que tenga mejor vida. Bueno, a eso también asistimos. Claro, y lo importante es optar lo más rápido posible. O sea, muchos recomiendan ni siquiera esperar al primer celo, por ejemplo, en el caso de las perritas, y eso está bueno también decirlo porque ayuda además a mantener la salud general de las mismas, ¿no? Previene, como decíamos, de desarrollar algún tipo de cáncer, tumores y demás. Así que, bueno, también es importante tener en cuenta ese dato y tomar como una decisión certera a tiempo. Es bueno lo que decís y transmitir a los vecinos que no es necesario que tenga el primer celo en nuestra perra, nuestra gatita para ser intervenida. En el caso de los gatitos, mayores a los 3 meses, mayores a los 5 meses, pero todos y cada uno de estos prequirúrgicos te los van a decir una vez que vos obtengas el turno para castrar tu mascota. Como te digo, son muchas las bocas de atención, algunas son fijas, otras son móviles. Por ejemplo, vamos a estar en todo lo que es Norte Grande. Vamos a estar lunes y martes, ahí en el comedor comunitario, en lo que es Felipe Varela, al 1400, ahí vamos a estar lunes y martes. Y el miércoles, jueves y viernes, vamos a estar en Santa Lucía, en la comisaría de Santa Lucía, donde estuvimos también el año anterior. Son muchísimos los pedidos, queremos llegar a todos los barrios, pero sabemos que el objetivo de 20.000 es transmitir bienestar animal, no solo a estas mascotas, sino también una ciudad que quiere estar mejor, quiere estar ordenada y entiende que la tenencia responsable la hacemos en forma conjunta. Bueno, ustedes hablan de esto también como una política de Estado, ¿no? Realmente. Me gustaría, Nicolás, que me cuentes qué es lo que está pasando con el tema de dengue, qué acciones se están llevando adelante, porque obviamente también ha sido una situación que ha preocupado y que sobre todo, ¿no? Me imagino que aquellos que ven, sobre todo canales a nivel nacional, se han preocupado por esa famosa invasión de mosquitos que dicen que en realidad no son transmisores del dengue, pero obviamente todos conocemos cuáles son las condiciones de limpieza, de higiene y demás que tenemos que procurar tener en nuestro barrio, en nuestro hábitat y obviamente también compartirlo con nuestros vecinos, ¿no? Bueno, desde la gestión municipal, por decisión de Bettina Romero, nuestra intendenta, se ha conformado este comité de crisis para poder atender todas aquellas competencias específicas municipales, sobre todo en la limpieza. También se ha trabajado en un plan que va a durar durante todo el año, porque antes por ahí nos concentrábamos más
cuando comenzaban las primeras lluvias y veían los pastos crecidos. Bueno, este plan de lucha contra el dengue, que tiene una transversabilidad con todas las áreas, hace que no solo se haga el descacharrado en distintos barrios, sino también un mantenimiento constante de los canales. Por supuesto, vamos avanzando en toda la ciudad que ha crecido, y esto también queremos pedir a los vecinos que nos ayuden. Si por ahí ven que falta algún corte en un canal, no dejen de llamar al 147, que es un número de atención al público de 8 de la mañana a 20, y en el cual se reciben todos los reclamos. Queremos que la ciudad esté ordenada, que los canales estén en condiciones. Nos permitió una buena conducción del agua. Si bien no hemos tenido lluvias importantes en los últimos tiempos, no hay estancamiento. Esto reduce la probabilidad y la posibilidad de los mosquitos que transmite el dengue. Por eso decimos, sin criaderos no hay mosquitos. En estos días de lluvia, vaya un consejito para los vecinos: inmediatamente voltear todos aquellos recipientes donde se puede haber acumulado agua. Una cosa que también se aplicó desde este comité, quiero decirlo, por decisión de la intendenta Bettina Romero, fue visitar piletas públicas y aquellas piletas privadas que se detectaban en inspecciones, controlar que el pH del agua tenga el cloro necesario como para no ser un foco de criadero de mosquitos. Así también hemos multado a muchos clubes, hemos multado muchos vecinos, muchos baldíos. Obviamente hay vecinos que son reticentes. Se les pone el cartel de la multa, se los notifica y no quieren dar brazo a torcer. El paso siguiente es ingresar al domicilio, hacer el corte y cobrárselo. Pero para eso necesitamos la autorización del fiscal de turno. Ahí sí, porque hay un ingreso en una propiedad privada. Demora un poco más el trámite, pero hay una decisión firme de que este plan de lucha contra el dengue tenga resultados positivos. Y creo que lo estamos viendo. Bueno, entonces que sepan los vecinos que pueden hacer su denuncia y obviamente van a tener una respuesta desde el municipio. ¿Cómo se proyecta el año político para vos? ¿Hay algo que podamos ir anunciando? Bueno, todavía no. Yo pertenezco a Salta Nos Une, el partido que hoy lleva adelante el gobierno de la ciudad. Su cabeza, su conducción y presidenta es Bettina Romero. Obviamente hemos tenido nuestras primeras reuniones, hemos escuchado a los compañeros del interior, estuvo presente parte de toda la dirigencia respetando lo que son los protocolos. Sabemos que es un año electoral que es muy interesante. Tenemos un espíritu y muchas ganas de continuar en el frente que hemos conformado y que ha puesto al gobernador Gustavo Sáenz ahí en el Gran Bur, y también nos ha permitido estar llevando adelante el gobierno de la Intendencia. Seguramente hay algunas cosas más por limar, ordenar listas, y ojalá aquellos que tenemos la vocación del servicio público tengamos la oportunidad de llevar adelante, ¿por qué no en la Cámara de Diputados, por qué no en el Consejo Deliberante, una alternativa? Conozco la municipalidad, son casi 10 años trabajando, uno sabe, hemos escuchado mucho a los vecinos, y por ahí, teniendo la oportunidad de haber estado en el Ejecutivo, puede ser más provechoso el trabajo llegando al Consejo Deliberante. Veremos, previo paso a esto es la reforma constitucional, así que vamos a ir viendo. Queremos compartir y creemos que la política es una herramienta de transformación y nos gusta trabajar. Así que vamos a ver qué se ordena en el partido. Bueno, acá ya te tiran una idea, mira, para cualquiera de estas cosas, porque dicen que es necesario profundizar en leyes, ¿no?, para controlar a aquellas personas que arrojan basuras y escombros en cualquier lugar. Bueno, que también es una realidad, ¿no? Esta falta de colaboración de los vecinos, digamos que se ve. Hay un compromiso individual que hay que asumir. Nosotros tenemos el compromiso colectivo porque ejercemos el gobierno. Pero el compromiso individual de cada vecino, si cada uno hace lo suyo, seguramente vamos a tener que, de menor cantidad de prestaciones de servicio extraordinaria, en levantar, por ejemplo, microbasurales. El problema que tenemos con los vecinos que arrojan basura es que no tenemos quien nos alerte de cuál es el vecino. Por ejemplo, cuando se les avisa a los comerciantes de la peatonal que no saquen la basura en determinados días que todos conocemos que no hay recolección, y la sacan igual, lo que se hace junto al inspector y junto al escribano municipal es la apertura de la bolsa, si no la rompieron todavía los perros, y controlar a qué negocio corresponde con los duplicados de los tickets, con la papelería que te permite identificar quién ha incumplido la norma. En el caso de lo que son micros basurales o basura domiciliaria, no es tan fácil. Por eso insisto, nosotros dejamos a disposición el número de teléfono 147 para que se hagan las denuncias. Son más de 100.000 metros cúbicos de lo que son microbasurales que levantamos todos los meses. Se hace un refuerzo además de lo que hace el Servicio de Agrotécnica Fueguina. Pero necesitamos del compromiso individual de no arrojar basura,
de que nadie me tenga que estar observando para cumplir la ley, y de aquellos que conozcan que hay un vecino reticente que inicia ese pequeño microbasural, que lo denuncien con nombre y apellido. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias como siempre. Gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias y que sea un gran lunes para todos con la vuelta de la clase de nuestros hijos. Nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. Al llegar a tu casa, en el transporte público y al ingresar a locales comerciales y gastronómicos, lávate las manos y usa alcohol en gel. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Cuando acudas a lugares públicos, mantené siempre la distancia social. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Seguimos acompañándote en esta noche. Te decíamos que uno de los temas que íbamos a abordar tiene que ver nada más y nada menos con la situación de los docentes. Mañana hay una asamblea convocada. Se habló de algún incremento que un sector importante de la docencia ha cuestionado, ¿no? Así que queremos tener la palabra de ellos y por eso está María Montoya con nosotros, Andrea Villegas y el profesor Ignacio Boazo, a quienes ya le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a los tres. Bueno, no sé quién quiere empezar a hablar, a contarnos un poquito, a ver acerca, profesor, si usted que es el que siempre lo veo que explica los números, si nos puede dar una referencia de lo que se conocía ayer, ¿no? De aquel acuerdo. El gobierno provincial propone un pago por la caída salarial del año pasado de un 4,5%, entendiendo el gobierno que con eso saldaría la deuda, pero no lo paga retroactivamente, lo cual tiene dos problemas. En primer lugar, la inflación del NOA medida por el INDEC el año pasado fue del 38,1 y nuestro acuerdo salarial fue del 30 con suerte. Es decir, que ya tenemos una caída de 8 puntos porcentuales y que además debiera pagarse retroactivo. De hecho, Salud a estas migajas por lo menos las peleó para sacarlas retroactivas. Ellos no nos dan el pago retroactivo de esta deuda y nos dan un bono de 10.000 pesos en negro que se paga por única vez, que no impacta en el salario, es decir, no participa de la base de cálculo para los salarios de este año. Entonces es una recomposición menos que mediocre, digamos. Y en el interín, con una estrategia dilatoria, el gobierno ha extendido los plazos de resolver la cuestión paritaria con un discurso falaz, diciendo hasta que la nación no resuelva el acuerdo nacional, nosotros no vamos a resolver, cuando son acuerdos paritarios indiferentes, porque la paritaria nacional fija el piso del salario testigo, que está en 27.000, estaba en 27.500 pesos y ahora lo acaban de mover a 30.000. Que es decir, que impacta en una población súper marginal, pero en el grueso de los docentes no impacta.
Entonces, no hay ningún motivo por el cual subordinar la paritaria local a la paritaria nacional, porque son paritarias independientes. Claro. Lo han usado como un estratagema para prolongar los plazos y discutirlos después del retorno a clases. Claro, o sea que el lunes ustedes podrían estar regresando si la Asamblea no termina definiendo el no inicio de clases sin tener ningún acuerdo ni avisorar una situación económica clara para el conjunto de la docencia en Salta. Claro, con un agravante. Este año, esta técnica dilatoria nos ha hecho ya caer 2 meses contra la inflación. Ya perdimos enero y febrero, porque cualquier acuerdo que se cierre va a impactar en el salario de marzo. Y no hay ningún aspecto que intente, no nos recomponen lo que nos deben del año pasado y no están proponiendo resolver lo que ya hemos perdido. O sea, nosotros tenemos los salarios congelados hace más de 6 meses. Es un problema. Entonces, bueno, los trabajadores de la educación tenemos salarios magros, muy magros, y la situación es insostenible, porque además nos someten o nos quieren someter a condiciones sanitarias inadmisibles para atender una propuesta pedagógica inalcanzable. Entonces es muy complejo el panorama. Claro. María, por lo que veo, y me imagino que también siendo vocera de la Asamblea, pensás que las condiciones no están dadas, digamos, para que el ciclo lectivo inicie normalmente el día lunes. Tal cual. Bueno, la discusión no tan solo se centra alrededor de lo salarial, sino tiene que ver con políticas educativas que no están resueltas, como por ejemplo que tiene el mantenimiento de las instituciones, sobre el personal que se dedica a la limpieza, el personal de maestranza que le faltan más de 2.500 ordenanzas, la cuestión pedagógica que también es un tema en la cual hoy por hoy no sabemos, no fueron claros, digamos, si se va a hacer la bimodalidad, si es presencial y virtual. A esto avisora la problemática de la parte técnica, digamos, los dispositivos y la conectividad. Entonces, eso es toda una problemática que no ha sido resuelta y que aparentemente, por los avances que ha tenido el gobierno, no piensan siquiera resolver o discutirlo. ¿Qué va a pasar mañana, Andrea? Mañana hay asamblea. Sí, mañana tenemos los docentes autoconvocados, la asamblea a las 3 de la tarde en Club Libertad, que está en la zona de la terminal, donde queremos decidir todos, ¿no? Toda la docencia, que invitarlos, y lo venimos haciendo fuertemente en estos últimos días, porque somos quienes estamos en las escuelas, quienes conocemos las problemáticas que tenemos y sobre todo lo que fue, ¿no? El año pasado, cómo el gobierno no sobrecargó, no brindó los dispositivos, el acceso a internet para nuestros estudiantes y para nosotros. Entonces todo eso y lo salarial, como bien lo expusieron quienes son los delegados de Capital, lo tenemos que discutir mañana en una asamblea provincial. Entonces van a venir de distintos departamentos y tenemos la verdad que no solo debatir, sino también armar nuestro pliego de exigencias para el gobierno, porque como bien lo dicen, vienen dilatando, venimos todos los días conociendo ofertas que son insuficientes y que el día de hoy también conocemos a nivel nacional y que todo está en un incierto porque somos al fin y al cabo nosotros los que deberíamos ser escuchados y los gremios no nos consultan, o sea, se sientan en una mesa y no convocan asambleas para que seamos los afiliados quienes decidamos. Entonces todo eso lo vamos a discutir mañana en la asamblea para decidir, ¿no? Para decidir si vamos al paro, al no inicio, teniendo en cuenta cuáles son las garantías que nos están brindando, tanto a nivel nacional como provincial, para iniciar un año lectivo, y que estamos viendo y que los docentes lo expresan, de que el protocolo que plantearon en la provincia es insuficiente, no es acorde a una pandemia, que aparte no... Y es contradictorio, no tenemos... ¿Cuáles son los puntos contradictorios? A ver, profesor, si los puede señalar. Yo le digo, tiene un montón, pero vamos a enfocar los más fuertes. Uno es evidente, que es la ausencia de testeos ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Pasó en varias instituciones
que fueron a abrirlas y ya las cerraron porque Claro, los docentes... Incluso en el periodo de inscripciones. Porque los docentes estaban contagiados de COVID y como no los testean, no conocemos en qué condiciones vamos a abordar nuestro trabajo ante alumnos cuando los agentes del Estado somos los que debemos brindar la garantía en estas condiciones, ¿verdad? Nosotros no las podemos brindar porque el Estado nos abandonó. Además, proponen cosas como que los docentes que están ante aula, ¿no es cierto?, porque va a haber docentes que no van a poder asistir, porque hay una importante masa de docentes que tienen enfermedades previas, preexistentes, para los cuales no hay suplencias. Ojo. Lo cual es gravísimo, sobre todo en el nivel primario. Entonces, vos estás ante aula, tenés un caso positivo y según el plan de retorno, vos tenés que seguir laburando sin aislarte y te combinan a preservar la confidencialidad sobre la cuestión epidemiológica. O sea, laburá, piola, calladito, no digas nada, no levantes la perdiz, lo cual es totalmente contrario. No va a haber suplencia en ningún cargo. No han tomado ni siquiera las ordenanzas que hacen falta. No hay suplencias de nada y no hay acompañantes, todo esto de, la promoción acompañada. ¿Acompañada por quién? Hay que tomar más gente para acompañar. Acompañar no es una palabra que implica que alguien está al lado tuyo. ¿Quién? Docentes abarrotados de trabajo, con aulas sobrecargadas. Entonces, uno de los problemas es ese, para no dispersarnos demasiado. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, si tenemos un caso positivo en el aula, los docentes deben ser aislados y testeados, determinar su condición sanitaria y si están en condiciones de retornan y si no, se les debe proveer el tratamiento adecuado con cobertura total. Ni siquiera tenemos licencias por COVID, por un lado. Después tenemos la parte pedagógica, que es gravísimo. Ellos dicen que debemos conceptualizar el año 2020 y el 2021 como una única unidad pedagógica. Sin embargo, como la presencialidad, hay que aclarar a la población que es una recontra semipresencialidad, que como mucho los alumnos van a tener 1/3 de las horas cátedra que tendrían en un periodo lectivo común. Sí. O sea que como mucho van a ir 60 días al aula. ¿Tá? Entonces, y en ese nivel de fragmentación del espacio áulico y con una enorme heterogeneidad por la falta de definiciones de políticas educativas de este gobierno, que arma un protocolo donde deja todo librado a las medidas discrecionales de cada institución. Así que cada institución va a tener un proyecto áulico diferente. ¡Wow! Estamos totalmente diversos y en esas condiciones nos dicen tienen que dar 2 años en uno. El pibe que perdió el año pasado la vinculación con la escuela, que tuvo una relación de baja o nula intensidad, va a costar muchísimo tan solo cubrir los tópicos que no se dieron los contenidos en el año pasado, atendiendo que va a solamente estar ante aula 1/3 de las horas. Y el gobierno dice, cuando habla de la no presencialidad, para desvincularse de la presión de la virtualidad, dice la no presencialidad. ¿Qué es la no presencialidad? La virtualidad u otro. ¿Qué es otro? ¿Cartilla? Yo no le puedo dar cartilla a un chico de primario para que vaya a aprender en su casa. Entonces, no quieren proveer los dispositivos ni los medios materiales para garantizar la conectividad. La virtualidad, porque hablan de conectividad. ¿Qué es conectividad? La conectividad, un celular, una casa con un celular, para todos no es conectividad. Conectividad es tener banda ancha y que cada pibe tenga acceso a un dispositivo. Por supuesto. María, recordarle a la docencia, a los docentes que nos estén mirando, por qué es importante mañana participar de la asamblea. Porque mañana decidimos cómo vamos a encarar esta situación a la cual es apremiante, porque ya venimos un año, el 2020, aquejados, digamos, oprimidos con todas estas políticas que nos han perjudicado no tan solo a los docentes, sino también a los alumnos. Así que mañana vamos a discutir eso y otros temas para ver cómo seguimos con un plan para más adelante y, bueno, discutir realmente cuál es lo que le conviene, los intereses y defender sobre todo la educación pública.
Bueno, muchísimas gracias a los tres y vamos a estar obviamente expectantes a ver qué es lo que resuelve la asamblea convocada para la jornada de mañana. Nosotros empezamos a cerrar el programa el día de hoy, te agradecemos por supuesto que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.